¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana en República hablamos acerca de la compra de los terrenos al IFA que siguen despejando o generando dudas. Además vamos a hablar de los datos recientes que ha sacado la UCA en su más reciente encuesta. Esto y más en República. Bueno, la compra de terrenos al IFA sigue generando dudas. De hecho, recientemente se publicó que fueron comprados al contado a través de un cheque certificado. Para hablar de este y otros temas ya se encuentran esta mañana el doctor Álvaro Artiga. Él es el jefe del doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana UCA. Se encuentra con nosotros también Giovanni Galeas, intelectual, escritor y columnista de la prensa gráfica. Y también nos acompaña Francisco Jovel, académico y excomandante del FMLN. Buenos días, caballeros. Buenos días. Bueno, antes de que empecemos, quisiera que escucháramos algo que dijo Sigfrido Reyes en una de las pocas declaraciones que ha dado, por lo menos en video, acerca de por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Escuchemos. Quiero agradecer a todos aquellos compatriotas, compañeros y compañeras de mi partido, el FMLN, ante esta campaña sucia, que solamente se puede entender en el marco de las elecciones que están por venir en los próximos meses y que buscan pues afectar al adversario del partido Arena, que es el FMLN. Bueno, Giovanni, decía entonces Sigfrido que es una campaña mediática básicamente en su contra para tratar de perjudicar al FMLN. El día de ayer recuerdo que la diputada Nelly Díaz me comentaba que había habido una diferencia marcada en cómo los periódicos habían manejado, por ejemplo, el caso del expresidente Flores y el caso del presidente Reyes, que se les había dedicado casi la misma cantidad de artículos periodísticos, pero la diferencia era que el presidente Reyes habría tenido 3 portadas, pero Francisco Flores no. Bueno, supongo que el manejo periodístico y de superficie que se le dé a una noticia dentro del periódico obedece a criterios editoriales, pues, ¿verdad? Y uno puede ver sesgos, opinar como lo hace el presidente de la Asamblea Legislativa, que se trata de una campaña sucia, de calumnia, de difamación, pero esto no deja de ser adjetivos. En realidad es difícil objetivamente probar de que se trata de malintención. Uno puede sospechar, ¿verdad? Y tampoco somos ingenuos, pero es que eso no es sustantivo. Ni lo que diga Sigfrido, ni lo que uno piense como intenciones escondidas del medio, en este caso de la prensa gráfica, ni siquiera que el presidente de la Asamblea Legislativa se ponga a hacer opiniones sobre esto puede ser de ese tipo u otro. Yo veo que en la publicación de los primeros reportes de la prensa gráfica sobre el caso, es que no hay por dónde pensar que hay calumnia o difamación. Hay la publicación de una serie de documentos comprobables, de información verificable. Hubo compra de terreno, se compró por debajo del precio de mercado normal. Hay una empresa de la que es socio el señor Sigfrido Reyes con su asesor legislativo, ¿verdad? Y la compraron en efectivo. Digamos que eso es la información sustantiva y todo eso es verificable y es verdad. ¿Qué pasa? Que lo sustantivo empieza cuando más allá, voy a insistir, de poner cara de bravo, de hacerse el ofendido o el difamado, se dan las explicaciones que la sociedad requiere. La prensa dijo que era una compra irregular. No se vale, ante eso yo no... Si lo dicen de mí, yo no puedo salir diciendo, si soy funcionario público, yo soy un hombre honrado y toda mi vida he trabajado para mi familia y tengo los ojos azules y soy galán, chelón, esperando herencia. No, pues no tiene sentido. Lo que tengo que hacer es aclarar la cuestión, si soy funcionario público. Bueno, lo sustantivo empieza cuando Sigfrido Reyes da una respuesta con un documento y el IFA responde con documentación también verificable y dejen claro varias cosas. Uno, no hay irregularidad en la compra. Ninguna. Sí se compró por debajo del precio, pero hubo una imprecisión de la prensa gráfica. A eso yo no le puedo llamar campaña sucia. Dice abajo del precio oficial, no es precio oficial, es un precio ideal.
y había un margen de negociación aprobado por la Junta Directiva del IPFA. Esto lo aclararon perfectamente ayer en conferencia de prensa los militares, y le mandaron una documentación bastante sustentada a Marcos Rodríguez de Transparencia de Capres. Ahí creo que hay una cuestión. Por otra parte, Sigfrido Reyes manda un documento que yo leí ya en su totalidad, que son como 25, 26 páginas, donde explica de manera contundente y convincente precisamente de que no hay ilegalidad en la compra, no hay ninguna irregularidad en la compra de los 5 lotes. Otra cosa es que alguien diga, explícame de dónde sacaste el dinero, ¿verdad? Y esa pregunta es válida, y esa pregunta no está respondida en ese documento, pero lo sustantivo de lo que la prensa decía sí está respondido satisfactoriamente por el diputado Reyes. No hay irregularidad ni ilegalidad en la compra ni en la subvaluación. La pregunta de dónde sacó el dinero la tiene que responder Sigfrido Reyes de la misma manera, idealmente sin dramatizar, sin molestarse, demostrando que tuvo una herencia, que tuvo un préstamo, o que sus ahorros ahorró desde que tenía 7 años en una alcancía y le da para hacer una operación de casi $500,000. Bueno, antes de ir con usted, don Francisco, quiero que escuchemos lo que dijo el doctor Roberto Rubio en torno a este tema, porque básicamente lo ha iniciado ya Giovanni, y es el tema de transparencia. Escuchemos. El presidente de la Asamblea, pues en lugar de estar insultando, debería de dar explicación sobre de dónde viene este dinero, cómo se hizo esa compra. El IPSA debe dar igual razón, puede ser totalmente legal, pero habría que ver la legitimidad de ese acto. Los lotes fueron vendidos en $120 de promedio, 4 lotes, por lo tanto estaban en el rango de los precios que habían autorizado al gerente. Adicionalmente, se verificó que la oferta de los terrenos anteriormente mencionados fue publicada en la página web del instituto durante 4 años previos a la fecha de venta, por lo que estaban estos disponibles a todo público. Bueno, ¿se aclara con esto y con lo que acaba de mencionar Giovanni básicamente este incidente? Pues yo creo que en realidad los aspectos sustantivos sí. Queda nada más pendiente lo que aquí se ha dicho, es decir, que debe explicarse de dónde provenían los fondos. Yo espero que lo haga con la agilidad del caso, digamos, y con la certeza para que esto quede completamente superado. En cuanto, por ejemplo, a lo último que dijo el ministro de la Defensa, es importante porque se creó la impresión, y eso se trató de sembrar en la ciudadanía, de que la compra había sido algo así como amañada, escondidas, que esos eran unos precios privilegiados, y aquí se está diciendo que aparecían hace 4 años en la página web del instituto. Yo entiendo que una empresa que se dedica a cuestiones de bienes y raíces anda buscando las mejores ofertas en uno y otro lado, ¿verdad? Y está en su derecho también de pedir las rebajas del caso, en dependencia de si el terreno o el edificio tiene mucho tiempo de no ser vendido, hay 4 criterios etcétera. técnicos que el IPFA aclaró, 4 criterios técnicos por los cuales se puede subvaluar el precio. Así es. Entonces, a mí me parece que lo que está pendiente se va a aclarar. Hay algo que no me gusta, ¿verdad? Y lo que no me gusta es que casi se dé por supuesto, sin afirmarlo. Es que en esto hay también mañas, ¿verdad? Y también es una forma de amaño, cuando ante la falta de información sobre un asunto que es de interés público, digamos, o que puede llegar a ser de interés público, casi se da por hecho. Esto es lo que sucede también en el caso muy a menudo en el caso de delitos de carácter penal, en donde se captura a alguien y ya se da por culpable, ¿verdad? Sin haber sido sometido a ningún juicio. Y me parece que también eso los medios deben tener un gran cuidado. Antes se castigó a un medio, no me acuerdo cuál, por haber puesto la fotografía de menores de edad, ¿verdad?, cuando la ley lo prohíbe.
Y justamente para no culpabilizar a alguien que está en proceso de saberse si eso no es culpable. Por otro lado, yo considero que hay que respetar también la norma básica que está aquí, que el que acusa tiene la carga y la prueba, ¿verdad? Tiene que probar. Es el que tiene que probar, pero estar como en la época de la Inquisición, que venía alguien y acusaba a alguien y se le pedía, ¿verdad? Defiéndete, aclárate, sácate la culpa que puedas tener. No podemos retroceder de esa manera. De tal manera que a mí me parece que este es un capítulo nada bueno, y yo cuando veo este tipo de cosas y lo veo en el marco de una campaña electoral, pues hombre, también cualquiera llega a la conclusión de que esto es parte de lo que hoy está de moda en las campañas electorales, que es esto de la rumorología, ¿verdad? Tira un rumor, tira una bola y esta rueda se hace una gran bola bajo la montaña, y cuando llega abajo destruye todo lo que haya en el fondo de la montaña. Bueno, yo leo en las palabras del presidente Reyes en que básicamente se publica algo que da la percepción de que algo malo se hizo, ¿verdad? Cuando efectivamente, si esto es así como lo han mencionado Giovanni, básicamente la compra hubiese sido legal. Quiero que escuchemos, antes de ir con usted, doctor Artiga, algo que dijo el presidente Reyes, que podría ser, según él, la razón detrás del por qué este tipo de publicaciones o de campaña, como él mismo le llama. Escuchemos. He promovido también investigaciones para que situaciones que puedan haber dañado la economía pública sean debidamente aclaradas. Tenemos el caso de Selenel, por ejemplo. Tenemos el caso del desvío de donativos de la República de China a Taiwán. Y no descarto que esta campaña sucia contra mi persona se deba justamente a que he promovido y he apoyado este tipo de investigaciones. Doctor Artiga. Bueno, es claro que el presidente de la Asamblea se pone en una posición de víctima de una campaña. Y entonces esa es la argumentación. Yo en esto saco una reflexión que no tenga que ver ya solamente con el caso particular, pues porque si se aclara y no hubo nada ahí, no quiere decir que no hubo nada, en el sentido siguiente: se abonó, si no hubo nada malo en la compra, se abonó a un mayor descrédito de las instituciones políticas. Porque cuando surgen este tipo de noticias o de acusaciones o de sospechas y se hacen públicas sobre funcionarios, sobre algún mal comportamiento, las instituciones que deberían ser las encargadas de investigar, en lugar de hacer la investigación, se ponen, digamos, en una posición de un juego de defensas y ataques. Y en ese sentido a mí me parece que más allá de lo que termine siendo esto, ¿verdad? Uno puede preguntarse también qué podemos sacar en relación a no solo para este caso, sino en general, las relaciones entre los funcionarios y el aparato estatal, porque sí hay una tradición. Esto podríamos ir hasta la post-independencia y vamos a tener, así se le llamaron, los gobiernos de los cafetaleros, ¿verdad? A través del control del aparato estatal es como se promueve una reforma agraria liberal que permite que ciertos grupos familiares obtengan tierras en extensión para cultivar el café, y de ahí surge la oligarquía cafetalera salvadoreña, que sustituye a la oligarquía añilera. Entonces, ese comportamiento de los funcionarios que utilizan los recursos estatales para promover sus negocios, para enriquecerse, digamos, tiene una larga trayectoria histórica en nuestro país. Y entonces, todo esto que vemos, como hay ese patrón, ¿verdad? Basta con una media acusación, digamos, o una sospecha, una noticia por aquí, y ya se conecta con esa tradición. Y entonces
en la población lo que genera es la sensación de todos son iguales. Ahora, a lo mejor se aclara lo del caso del presidente de la Asamblea, pero ¿qué queda en la sensación, en la percepción de la población? Desvaneciendo el caso, digamos, del presidente de la Asamblea, ¿se recupera el crédito que se pudo haber perdido en esto? Yo pienso que no, o sea, pienso que vamos a ver en la elección del próximo año, porque además ocurre en un contexto de preelectoral, un incremento de la abstención por este tipo de percepción que hay en la población, ¿verdad? De que todo el estamento político padece de una enfermedad y que todos de alguna manera están contaminados. Bueno, ya lo iniciaba el doctor Artiga. Giovanni, independientemente de que se encuentre o no se encuentre, o se desvanezca o no se desvanezcan esos señalamientos a esta compra, ¿no es arriesgado para el partido FMLN haber acuerpado y decir nosotros damos todo este apoyo al presidente Reyes? Digo esto porque a nivel de percepción política, incluso aunque se aclare, puede ser que en la mente de muchas personas quede como que, bueno, se le señaló a que nosotros creemos que ahí hay algo y esto lo acuerparon. Sí, probablemente porque ellos conocieron antes la dirección del FMLN, la explicación que Sigfrido Reyes dio, a mi juicio un poco tardíamente, eso lo debió haber hecho más temprano. También el general Munguía Payés decía ayer en la conferencia de prensa que ellos no habían aclarado la situación de manera tan contundente porque se habían equivocado. En los primeros días que salió la información no le dieron importancia. Dice, no calculamos el impacto que esto podía tener en la población. Qué raro esto. Es obvio que iba a tener un impacto. No hay que tener a la inteligencia de la Fuerza Armada para darse cuenta que esto iba a tener un impacto. Midió mal, el diputado Reyes, a mi juicio, midió mal y dio una explicación que debió haber dado. Con mucha facilidad desmontó la primera y más grave de las acusaciones, que la compra irregular. Falta, como digo, que aclare, para bien de él y de su partido, de dónde sacó el dinero. ¿Va a afectar esto al FMLN? Yo creo que al conjunto de la institucionalidad, porque lo que estamos aprendiendo, justo el contexto que ponía el doctor Artiga respecto a la oligarquía cafetalera y su origen, que no solo es que se hicieron de las tierras, sino que diseñaron las rutas del país, las carreteras, los caminos, en función de esas fincas, para sacar su producción. Bueno, va a afectar a toda la institucionalidad porque por primera vez tenemos ley de transparencia, ley de rendición de cuentas, ley de ética gubernamental. Ya no es cuestión de que yo soy generoso y le voy a explicar al pueblo lo que hice con este dinero. No, lo tienes que hacer. Tienes que rendir cuentas, tienes que ser transparente en tu administración de fondos públicos y tienes que apegarte a un canon ético, ¿verdad? Por ley. Pero se reacciona muy lentamente a esto, es como si hicieran un favor. Y yo entiendo que es acostumbramiento porque es relativamente reciente. Esto viene del gobierno anterior. O sea, no es que tenemos una gran trayectoria de rendición de cuentas, de transparencia y de ética. Pero yo quisiera llamar para finalizar la atención sobre un punto. No creo que golpee directamente al FMLN esta cuestión si se desvanece puntualmente y con la contundencia que en el primer punto se ha hecho. Pero yo quería señalar algo. Este señor presidente de la Asamblea Legislativa, en la última elección legislativa justamente, el 1 de mayo, no sé si ya si fue el anterior o... El 1 de mayo fue a una manifestación y llevaba a uno de sus guardaespaldas o asistentes con un paraguas detrás protegiéndolo del sol. Eso fue muy mal visto en una manifestación de trabajadores, un 1 de mayo, pues, que apareciera alguien con un asistente, ¿verdad?, protegiéndolo del sol. Es un excomandante del FMLN y tal, ¿verdad? Y que encima declara, esto es histórico, es por primera vez que todo un presidente de la Asamblea Legislativa condesciende a venir a una marcha de trabajadores, ¿no? Por supuesto que no me gusta eso, no me cae simpático el actuar del señor presidente en ese punto, y en otros tampoco. Y a la gente no le cayó bien, la prueba es que la foto se movió, se viralizó, la foto del señor ese protegiéndolo. Eso puede que no sea un gesto simpático, pero no es ilegal. El hecho de que mi compadre y socio, yo lo contrate como asesor legislativo, porque soy el presidente de la Asamblea, y a mi socio
y compadre probablemente, en varios negocios lo contrato como mi asesor legislativo. Probablemente no le caiga bien a nadie. A mí no me cae simpático el gesto. Entiendo que tampoco es ilegal. No sé cómo estará eso en el margen de la cuestión ética, ¿verdad? Digo, hay cosas que no son ilegales, que no son simpáticas, pero hay que discernir bien entre las dos cosas. Un medio no puede, por antipatía o porque un funcionario público hace algo poco simpático a la población, juzgar eso de ilegal. Eso no se puede hacer. Okay. Don Francisco, ¿coincide usted entonces con Giovanni en que si esto se desvanece puntualmente, probablemente electoralmente no traiga costo para el FMLN, o lo traerá por aquello de las percepciones, y las percepciones a veces son emocionales y son irracionales? Bueno, creo que no va a incidir mucho. Creo que sobre todo está dirigido esto a las capas medias, perdón, en donde a veces se es más quisquilloso en este tipo de valoraciones. Creo que en otros casos no. Sin embargo, yo creo que, y lo que me parece que es lo más dañino de toda esta situación, es que quien sale perdiendo en todo esto es la imagen de los funcionarios públicos en general, de los partidos políticos en general y de la política en general. Esa actividad que debería de ser pues muy dignificada, ¿verdad? Los políticos que deberían de responder a ese título de honorables que oficialmente se les llama, ¿verdad? Salen lastimados de todo esto. Ahora, ¿quién se beneficia con lastimar eso? En general, porque no es cierto que el FMLN es el único que va a salir afectado, si acaso hay afectación en este caso. Y ojalá que la haya de alguna manera, porque los políticos también tienen que entender que no solo hay que ser la mujer del César, sino que hay que parecerlo, ¿verdad? Que hay que actuar en buena medida de acuerdo a la dignidad que se tiene. Y yo también estoy de acuerdo con que los políticos deben ser muy cuidadosos en sus formas de actuar, en su apariencia. También creo yo que, por ejemplo, cuando se da falsas, entre comillas, imágenes de dignidad, como esa del paraguas, no se hace bien ni al político, ni a la política, ni a los órganos del Estado en general. Todo ese tipo de cosas dañan mucho. Ahorita el fiscal, por ejemplo, está también siendo cuestionado por el uso de un jet privado. En otros casos han sucedido también situaciones semejantes. Yo creo que el político debe ser cuidadoso. Creo que a veces en las iglesias se tiene un poco de más cuidado en eso. Después de muchos años y quizás siglos en la Iglesia Católica de hacer un desplante de poder allá por 1500 o un poco antes, los papas también empezaron a cambiar, y a las órdenes se les pidió también que hicieran votos de pobreza y otro tipo de cosas. Es decir, para que no solo el hábito, digamos, o en este caso el cargo te dé la dignidad, sino que también los hechos concretos, ¿verdad? Y creo yo que esto es un mensaje para todos los políticos. Hay que actuar como lo que el pueblo quiere que sean los políticos, y como no actúan así, lo reprochan. Y esto vale para todos. Y a veces hay mujeres que creen que ser política es llenarse de joyas y usar ropa muy cara. Y a veces de la humildad pasan a ese tipo de vanidades, ¿verdad? Yo creo que eso no debería de ser así. El pueblo, después de todo, está clamando porque el político actúe de otra manera, en su forma y en su contenido. Ok. Bueno, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa y ya regresamos en minutos. Bueno, la semana anterior también, doctor Artiga, supimos que la Asamblea Legislativa básicamente votó por acordar
no acordar es sobre cómo implementar el voto cruzado, las listas desbloqueadas y abiertas, y pasó esa responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral. No solamente hizo eso, sino que también reformó parte de la ley para que solamente 3 de 5, y no una decisión, digamos, con mayoría calificada, pudiese decir cómo era que se iban a contar. Esto abona un poco a lo que decían, el desprestigio de la clase política. Claro, es otro ejemplo, otra acción en este caso, la Asamblea, que no abona a que la gente confíe, tenga credibilidad en los diputados. Porque la percepción que se obtiene de esa decisión es que o bien no quieren que se haga el voto cruzado, que simplemente, o bien que se está preparando alguna manera de inclinar, digamos, el resultado mediante una decisión, en este caso, del Tribunal Supremo Electoral. Si por cualquiera de las dos vías el resultado es sospechas sobre el comportamiento de los diputados. Y aquí hay dos cosas. En primer lugar, yo pensaría que mal, independientemente de la percepción, ¿verdad?, que es lo que acabo de comentar, pero mal ha hecho la Asamblea, mal han hecho, porque pueden decir los que no votaron a favor de ese decreto, que los responsables son los diputados del FMLN y de GANA. Yo creo que no es cierto eso, ¿verdad?, porque ha sido un decreto con la mayoría de estos dos partidos. Pero eso no quiere decir que en su conjunto no sea una decisión de la Asamblea, ¿verdad? Que no hayan votado los otros grupos parlamentarios por esta decisión no quiere decir que no es una decisión de la Asamblea y que solo es una decisión de estos dos partidos. Entonces, ahí hay un problema porque si las diferencias en torno a las dos alternativas que hay de fraccionar el voto, si por el número de escaños o por el número de marcas que realice el elector, si sobre esas dos alternativas ya habían posiciones en la Asamblea y no había acuerdo, ¿cómo podemos pensar que una decisión por una de esas dos alternativas que se tome en el Tribunal Supremo Electoral va a ser aceptada por los grupos parlamentarios que han estado en contra? Yo creo que ahí lo que tenemos, yo suelo decir así, ¿verdad? Bueno, la mesa está servida. ¿En qué sentido? Que se ha preparado el terreno, si es que el presidente, y debería de vetar ese decreto, ¿verdad?, para no seguir en este camino en el que vamos, porque están puestas las condiciones para que un resultado adverso de cualquiera de los, digamos, de las alianzas parlamentarias que hay en torno a la modalidad de conteo pueda impugnar el resultado. Y si tomamos en cuenta resultados que están dando las encuestas otra vez sobre la competencia cerrada entre Arena y el FMLN, es obvio que si la decisión del Tribunal Supremo Electoral va por la vía de contar en función de dividir en función de los escaños y no de las marcas, que es la posición del FMLN, y el resultado electoral es favorable al FMLN, obvio que Arena va a hablar impugnar, y ya lo está haciendo. Sí. ¿No? Es decir, volvemos a un tema que no logramos superar, la sospecha de fraude, ¿verdad? La gravedad para mí es que, vamos a decirlo así, si el piso de un edificio democrático, de una construcción democrática, es el acuerdo en torno a las reglas de cómo se accede al poder, ¿verdad? O sea, es la entrada a todo el edificio. Si no hay acuerdo en eso, prácticamente ante lo que estamos es ante el desmoronamiento del edificio. Por eso pienso yo que hay que salirnos de esta ruta y volver a la Asamblea y que la decisión sea tomada por la mayoría posible, la mayoría posible, ¿verdad? No por el acuerdo de dos grupos parlamentarios. Sería un error entonces para ti también, Giovanni, si de repente se acordara vía 3 magistrados que un voto en San Salvador, por ejemplo, una marca sería un 24avo de voto y no un voto completo, o si tiras y marcas 4
caras un .25 por voto, como quiera Arena. Es que puede ser cualquiera de los dos métodos. El tema, insisto en que no, yo creo que él tiene razón. El piso, la base de la construcción democrática es el acuerdo de cómo se accede al poder. Pero eso implica un pacto. Política es diálogo, es pacto, es negociación y es pacto. Eso es sustantivamente, ¿no? Pero ahí hay un fracaso en el Parlamento. La casa del diálogo, por eso se llama Parlamento, pues. La casa clásica del diálogo es allí. Pero en un acto de supina incapacidad, ¿verdad?, política, no logran un acuerdo en algo sustantivo para la vida política nacional y terminan delegando. Pero el tema es que la Asamblea no está ahí para delegar su capacidad o su función legisladora. No se puede esto. Pero vamos más atrás todavía. ¿Qué necesidad había de llegar a esto? Cuando él dice, por ejemplo, el doctor Artiga dice, esto tendría que regresar a la Asamblea, ¿cuándo? Pero si es que las elecciones ya están enfrente, van a ser en marzo. Y entonces regresar esto a otros debates y luego estos señores le dan ahí sus tiempos y parece que no toman en cuenta el cronómetro, el reloj, pues, que funciona más bien en torno al almanaque, ¿verdad? El tema es que ya no hay tiempo. Entonces, ¿qué necesidad había de meternos en estas carreras? Hay un principio que dice que lo que empieza mal probablemente va a terminar mal, lo que va mal probablemente va a seguir mal. Este es un principio que funciona en física, en psicología, en biología, y no veo por qué no en política. ¿Qué necesidad había de correr con esto? Hay que avanzar en la democratización en todos los aspectos, sí, pero hay que ser prudentes con los tiempos. Ya faltando 5 para las 12 viene la Sala de lo Constitucional y lanza esta cuestión tan compleja al ruedo, ¿no? Y tienen los diputados que correr, ponerse de acuerdo, no logran hacerlo, eso no es culpa de la Corte, es culpa de ellos, que no se pueden poner de acuerdo, y terminan haciendo esta jugada de pasarle la pelota a otra institución que no es la llamada a legislar. Claro, lo que pasa es que tienen que hacerlo porque la sentencia lo dice, lo tienen que aplicar por aplicación directa de la Constitución. Es más, si el tribunal no lo hace, dice que lo hagan los ciudadanos entonces. Los ciudadanos. Exactamente. Don Francisco, ¿debería entonces el presidente Sánchez vetar este decreto? Mira, yo creo que también esto hay que verlo desde el punto de vista político práctico, incluso hasta de apariencias también, si tú quieres. Mira, la Asamblea tenía, a mi manera de ver, dos posibilidades: hacer esto o llevar esta discusión hasta el último momento sin ponerse de acuerdo por una simple razón, porque la minoría en la Asamblea Legislativa, es decir, los que no tenían 43 votos, estaba impidiendo de todas maneras hacer el consenso. La minoría también tiene un deber en todo parlamento, es la de reconocer la mayoría y hacer consensos. Tratar de sacar lo más que se pueda, tratar de encontrar un acuerdo que no le sea del todo desfavorable, pero no bloquear la posibilidad de hacer consenso, sobre todo cuando tú tienes fechas límites, como en el caso son las elecciones. Si no, da la impresión de que lo que están no es bloqueando al adversario político, sino bloqueando un evento de la democracia, que es grave. Entonces, tenían otra posibilidad, hacer eso, y la otra que era esperar hasta el último momento y que entonces se aplicara por default, digamos, la sentencia, que era que entonces el tribunal decida, porque ya tiene las elecciones encima. Eso daba lugar a otra cosa, a que hubiera una campaña de no se ha hecho suficiente publicidad, etcétera, etcétera. El decreto no le transfiere al Tribunal Supremo Electoral el hacer una legislación, y también en eso han sido cuidadosos la Sala de lo Constitucional, en que no le pide que entonces emita una ley al Tribunal Supremo Electoral, sino que es una cuestión de cómo instrumentalizar, cómo hacer viable el voto cruzado, es decir, para que no salga frustrada también una cosa que no debe frustrarse, que es una sentencia judicial, ¿verdad? Porque si no, por
de hecho, se estaría incumpliendo la sentencia judicial. Entonces, por razón práctica, mi manera de ver, allá hay dos cosas: los que querían atrasar esto y los que quieren que no se atrase para que empiece a discutirse, y además otra razón práctica, lo de 3 contra 2 en el tribunal, es decir, la mayoría, mayoría o sin. El asunto era cómo viabilizar llegar a algún tipo de acuerdo. Ahora, yo creo que esto además le da a la ciudadanía y a los partidos políticos, a la misma sala de lo constitucional y en general a la opinión pública, la necesidad de discutir de aquí a la próxima legislatura la necesidad de cambiar de fondo la manera en que se vota y a discutir seriamente la necesidad de dividir en distritos electorales este país, de tal manera de que la gente no se enfrente con esas grandes sábanas, con un montonazo de rostros, en donde incluso alguna gente, si marca 25, ya perdió su voto. Exacto. ¿Verdad? Y además confundirse en aquel montón de rostros, porque pues sí, uno a veces no se parece a la fotografía, ¿verdad? Sí, Okay. Lo sacan feo, lo sacan regular. Bueno, con Entonces, Sobre todo si uno se aficiona a la cirugía estética y al botox. sobre todo, Bueno, con esa idea nos vamos a la pausa, me la están pidiendo. Ya regresamos en minutos, vamos Sin a hablar alusiones, acerca de ¿no? la carrera de diputados y también de alcaldes en solo minutos. Recientemente la Universidad Centroamericana UCA sacó la última encuesta en la que da a conocer un poco de los números que tienen los candidatos a diputados así como alcalde. Vamos a escuchar en la voz de Janet Aguilar, la directora del IUDOP, las percepciones de los ciudadanos cuando se trata de los candidatos para San Salvador versus la bandera, pero siempre para San Salvador. Escuchemos. El 13.4% dijo que Edwin Zamora considera que es el mejor candidato. Un 46.3% señaló a Nayib Bukele como el mejor candidato a la alcaldía capitalina. El 30.8% señaló que votaría por el FMLN, un 29.1% por Arena. Bueno, ahí los números, doctor, de su propia universidad, parejos cuando se trata de bandera, y al final se marca por bandera, pero el índice de favorabilidad de Nayib es muy superior al de Edwin. Claro, hay que tomar en cuenta el tipo de encuesta, ¿verdad? No fue una encuesta precisamente preelectoral, por lo tanto no incluyó, como suele hacerse, una muestra específica para San Salvador. Es una encuesta de evaluación del año, de evaluación de las instituciones, y digamos, se incluyó las preguntas sobre la preferencia o quién sería el mejor candidato para alcalde de San Salvador, pero se le está preguntando a la muestra nacional. Entonces, más bien hay que interpretar de que si Nayib ganara la elección municipal de San Salvador, desde ya tiene una buena proyección en tanto liderazgo nacional, ¿verdad? Yo creo que así deberíamos de entender las cifras respecto de la ventaja que lleva Nayib en esa encuesta sobre Zamora, ¿verdad? Y luego, cuando se está preguntando por los partidos, y se está preguntando también por, hay que diferenciar, ¿verdad?, por la competencia municipal y por la legislativa. En la legislativa es donde de nuevo aparecen muy cercanos, ¿verdad? Entonces, y tiene sentido la pregunta en una muestra nacional, aun cuando ya sabemos que la composición de la asamblea es a nivel departamental, o sea que tampoco es tan precisa, digamos, cuando se hace una pregunta de quién ganaría una elección legislativa a una muestra nacional si la integración de la asamblea se hace a nivel departamental, ¿verdad? Entonces hay que tener esos cuidados sobre la interpretación que se hagan de las cifras de la encuesta. De ahí la evaluación que se haya hecho no solo sobre el presidente, sino sobre las distintas instituciones, pues sí, lo que sigue mostrando es el problema que hablamos en el primer bloque, ¿verdad? De que todo el estamento político, en lugar de trabajar obviamente, por resolver los problemas de la ciudadanía, pero también
por generar apoyo al mismo sistema político, están más preocupados por generar lo que se dice, así se llama técnicamente, ¿verdad?, apoyos específicos. Al sistema político se le conoce como apoyo difuso. Y todo lo que hacen los políticos debe generar apoyo difuso, es decir, apoyo a todo el sistema independientemente de quién está en el gobierno. Pero aquí, en la disputa por generar apoyos específicos, es decir, apoyo al gobierno, apoyo a la oposición, en esa búsqueda de esos apoyos específicos, lo que generan es una disminución del apoyo a todo el sistema, ¿verdad? Entonces, para conectarlo con lo del segundo bloque, ¿verdad?, lo del voto cruzado, las negativas, los retrasos y esto de pasárselo al tribunal, es disminución del apoyo difuso, ¿verdad? A todo el sistema. Y claro, yo quiero insistir en eso porque me parece que no lo estamos abordando en la magnitud que esto tiene. Por eso yo he puesto la metáfora del piso del edificio, de la base, ¿verdad? Es el acuerdo en torno a la regla del acceso al poder. Finalmente los acuerdos de paz son eso, ¿verdad? Ahora lo que hay es la ruptura, digamos, del acuerdo, de cómo se accede a los escaños legislativos. No es una cuestión de cómo va a votar la gente, es que son dos cosas distintas. El voto cruzado tiene que ver con cómo la gente vota. El problema no está ahí. Eso, cuando dice la sala, ¿verdad?, de que si no se pone de acuerdo la Asamblea, si no lo hace el tribunal, entonces que la ciudadanía ejerza el voto cruzado, pues eso no tiene problema. Lo único que están diciendo es que la gente vote por las fotografías, con tal de que no marquen más fotografías que el número de escaños que se disputan. El problema está en cómo se va a contar y cómo se va a registrar en el acta, porque la experiencia de 2012, que no era de voto cruzado, sino de voto sobre fotografías, ¿verdad?, dentro de una misma lista, tuvo problemas. El escrutinio definitivo no se dio a conocer, porque empezaron a salir irregularidades en el llenado de las actas y hubo un acuerdo político de que aquí nadie dice nada, con tal de que tengamos asamblea. Pues bien, ahí tenemos el problema de que no pudieron en varios municipios, las juntas receptoras de votos no pudieron llenar el acta, cometieron errores en el llenado de acta cuando no teníamos voto cruzado. Ahora, cada vez que tengan una papeleta y tenga, digamos, 3 marcas de diferentes partidos, ¿verdad?, van a tener que ponerle una fracción a esa papeleta para cada partido, independientemente si es sobre el número de escaños o sobre el número de marcas, pero van a tener que anotar una fracción. Cada junta receptora de votos tiene 500 papeletas. La mitad, digamos, que vaya a votar, estamos hablando de 250 papeletas. De esas 250, digamos que la mitad votó cruzado, tenemos 125 marcas que hay que poner de alguna manera. Eso no está previsto, sobre eso es lo que no hay acuerdo, es decir, sobre cómo contar. Y como no hay acuerdo, el que pierda después puede impugnar, ¿verdad? Yo creo que ahí está el problema, que no lo estamos dimensionando. Giovanni. Es gravísimo el problema que señala el doctor Artigas, gravísimo, gravísimo, de toda gravedad. Porque si por cuestiones, en las elecciones presidenciales pasadas, hubo algo inaudito. Estando toda la institucionalidad relacionada al proceso electoral presidencial pasado, toda la institucionalidad, y cuando digo toda, ¿verdad?, Fiscalía, Tribunal Supremo Electoral, observadores nacionales e internacionales, están de acuerdo que las elecciones fueron, desde el punto de vista sustantivo, impecables, ¿verdad?, bien administradas por el tribunal. De hecho, le dieron una nota alta a la observación internacional, al Tribunal Supremo Electoral que la administró esa elección. Aún así, hubo quejas de fraude, denuncias muy, muy elevadas de tono de fraude, pero ya no basadas, como la institucionalidad estaba diciendo, la elección está bien, entonces se basó la denuncia de fraude en convicciones íntimas. ¿Qué cosa es esto? Es que yo tengo no puedo probarlo, pero tengo la íntima convicción, dijo un líder político, Norman Quijano lo dijo, la íntima convicción de que hubo fraude. Eso es como querer apagar un incendio con un hisopo de agua bendita. No se puede. No hay modo, no hay manera. Bueno, ¿en qué estamos ahora?
¿Qué va a pasar ante una impugnación de fraude si hay un desorden en las juntas receptoras de voto, ahí donde se cuentan los votos, por cosas tan sencillas como la matemática elemental que se estudia ya en primaria, quebrados y decimales? ¿Cómo vamos a hacer si hay una cantidad enorme de votos anulados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con un sector político diciendo que hubo fraude? Don Francisco, tengo menos de 2 minutos, pero le doy la última palabra. Bueno, mira, en cuanto a la encuesta, a mí me parece que no está diciendo muchas cosas nuevas. De todas maneras, yo sí coincido con algo que estábamos hablando aquí fuera de cámara, en que, quieras o no, ha venido creciendo un poco el respaldo al gobierno de Salvador Sánchez Serén. Poquitos, si se quiere, décimas, pero ha ido creciendo. Ha pasado, si se quiere, del 5 esta vez. Creo, y es una cosa que habría que recomendarle a todos los asesores del presidente, a que haya mayor comunicación, más oportuna, más dinámica, y que trate de agotar lo más que se pueda del aparato de gobierno esa comunicación con la población para que no se le dé más espacio de la cuenta a la especulación, porque la falta de información oportuna también le abre un gran portillo a la especulación o a la tergiversación de los hechos. Tengo una última cosa que decir, ¿puedo? Sí. Solo que van 5 encuestas, por lo menos que en lo que atañen a San Salvador, van 5 encuestas, 4 encuestadoras, porque se repite Gallup, Sid Gallup, y todas señalan una distancia que va desde los 18 a los 42 y se queda en 30 como promedio, puntos de ventaja de Nayib Bukele sobre Edwin Zamora, sobre su perseguidor más cercano. Esto me parece que es consistente, que ya marca una tendencia. 3 encuestas, bueno, 4, 5 que te dicen que son 30 puntos de distinta, como lo hizo la última de la UCA, con el rasgo especial de que ahora lo opinan a nivel nacional, lo cual, como señala Álvaro Artiga, está hablándote de una proyección de liderazgo muy importante, porque es un liderazgo emergente, el de Nayib Bukele, y si están diciendo 30% de distancia de su cercano perseguidor, de que sería el mejor alcalde para San Salvador, hay que tomárselo en serio. No, yo creo que en buena medida hacia ahí van las cosas, pero yo creo que además hay que hacer otro análisis que quizás no sea ya de esta entrevista, porque ya no hay ni tiempo, sí. Pero el asunto, y es lo que está de comidilla en los círculos políticos, es si a Sabla lo sacaron de la lista de la Asamblea para quemarlo allí, ¿verdad? Eso es algo... perdón, a Zamora, sí, a Zamora, disculpa la confusión, y es algo que habrá que discutir, porque realmente como diputado este señor ha tenido un desempeño bastante bueno, y realmente a nivel municipal lo pusieron con un contrincante que ya tenía mucho avance adelantado, por así decirlo. Bueno, no tengo más tiempo, pero les agradezco, caballeros, que hayan venido esta mañana a República. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa, me dicen más y regresamos ya para despedir. Gracias. Bueno, llegamos al final del programa. Los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.